Significa arena, arena limosa, arcilla, arcilla limosa, limo puro. Todos los suelos finos están arriba y abajo recién está la grava. Y la grava puede ser grava limosa, grava arcillosa, y los GP son lo que hacen el cuerpo de los acantilados de la Costa Verde. Entonces hay una gran diferencia en el comportamiento, digamos, para fines de pavimento. Yo no uso reemplazo, de repente lo vemos, no hago reemplazo porque es una tecnología cara, traumática. Yo lo que hago es colocar una geomalla. Con la geomalla yo no necesito ya preparar las urras antes, sino simplemente colocar la capa siguiente, compacto, donde está débil se hunde, lo relleno y sigo trabajando. O sea, hay soluciones técnicas muchas, hay muy variadas, pero todas tienen que estar sustentadas. Ese sí. Ya, disculpe, una interrupción y una corrección. Geotextil es una cosa, es una tela, yo estoy hablando de geomalla. Geomalla. Ya. Claro. Bueno, claro. Todo es cuestión de comparación, ¿no? Sí, obviamente bajo esas condiciones sí. Ok, prosigamos entonces con los pavimentos empedrados no obedece a algún problema. Ajá, está la secuencia de construcción tomado del manual andino para la construcción y mantenimiento de pavimentos, ¿no? Primero seleccionar los cantos rodados, el tamaño no debe ser muy variados, ¿no? Preparar la capa de subrasante, hacer unas guías, no solamente longitudinales, sino cada cierto tramo, colocar los geotextiles y rodillarlos. Los empedrados, los cantos rodados. Los pavimentos estabilizados, según, no sé, está demorando ¿hay algún problema? La estabilización puede ser física y una compactación simple es una estabilización física. Estoy mejorándolo, estoy haciéndolo estable en el tiempo. La mezcla con un material de mejor calidad, también que se acostumbra a hacer mucho, acá en Lima se ha hecho mucho tiempo, mezclar el agregado, la grava del nivel inferior con los suelos superficiales, ayuda. El uso de geosintéticos, porque pueden ser geomallas o geotextiles tejidos. Si el geotextil es no tejido, tiene una resistencia muy débil, estamos hablando de 2 kilonewtons contra 25. Entonces no puede usar un geotextil tejido. Y yo sé porque ese error lo he cometido en las mineras. Han usado muchos años y he llegado y les he corregido y han mejorado sus rendimientos. Otros métodos de estabilización física. En la estabilización química, el más usado siempre ha sido el cemento, la cal, la emulsión asfáltica, emulsiones acrílicas de caucho. Hay un montón de productos. Hay toda una serie. En el Perú se han usado. Y yo, como siempre digo, un producto demuestra su versatilidad y su aplicabilidad en la cancha. Hay muchos productos que han muerto por inanición, porque se han usado y no han servido o han tenido que ser reforzados, entre comillas, cada 2 años. Entonces a la larga me sale más caro que hacer un pavimento asfáltico antes que un estabilizado. La construcción es típica, en cualquiera de ellos que sea, es la preparación, la aplicación del producto, la mezcla, el humedecimiento, la mezcla final, la compactación y el curado. Casi todos ellos tienen una secuencia característica. Los afirmados, nosotros le llamamos en el Perú afirmados. Vamos a ver ahora una tabla de cómo es nuestra situación. Es pavimentos que tienen a nivel de base granular, no tienen su aglomerante, su capa aglomerante en la parte superficial.
que los proteja contra la lluvia, las deformaciones, la erosión, la pérdida de piedras, y tienen su metodología de diseño también, su propia metodología, en cuanto a la magnitud del abollamiento que se forma y a la cantidad de piedras que se pierden, porque los carros pues cuando ruedan expulsan las piedras. Entonces esos dos parámetros sirven para diseñar los pavimentos afirmados. ¿Cómo se construyen? Se escarifican, se riegan, se baten y se compactan. Entonces, acá la diferencia, si los suelos son cohesivos, yo no puedo compactarlos al más del 95% del Proctor estándar. El Proctor estándar es una energía menor que el Proctor modificado, ustedes saben. Cuando me ponen un certificado, un suelo arcilloso compactado al 95% del Proctor modificado, yo quiero ver qué equipo lo ha hecho, cómo lo han hecho y quiero que se repita la prueba, porque no es posible. En laboratorio puedo yo conseguir, pero en el campo es bien difícil. En cambio los suelos granulares sí, se pueden llegar a nivel de 95% en la subrasante y en el propio afirmado tiene que llegar al 100%, porque es un material que tiene liga. Yo no entiendo qué pasa. Sí. Porque yo no tengo acá el gráfico, pero hay un gráfico en el libro de Rico y del Castillo que compara, hay una curva, vea, no sé si tiene el libro de Rico y del Castillo, en el tomo 2, el azul, tiene un gráfico que compara Proctor estándar, Proctor modificado y la compactación en el campo, con 12 pasadas, 25 pasadas de rodillos, y hace la comparación que en el campo no se puede conseguir la compactación que se está especificando en el laboratorio, porque la energía del laboratorio empezando es una energía de impacto. Yo hago el Proctor con impacto. Y un suelo arcilloso yo tengo que compactarlo con presión. El pate cabra. El pate cabra hace una gran presión en la patita, la concentra y hace que esas rodadas compacten de abajo hacia arriba. Entonces son dos formas diferentes de lograr una compactación. En el laboratorio lo puedo lograr, en el campo no. En capa más delgada lo hago en el laboratorio, en el campo lo voy a hacer en capas más gruesas. O sea, yo he trabajado 13 años en COSAPI y le puedo decir que eso no se puede lograr, porque estaba a cargo del laboratorio. Es modificado, estándar sí. Por eso la especificación es que se llegue al 95% de Proctor estándar, que no se exija lo que no se va a poder alcanzar, porque ahí es donde vienen los problemas. Proctor estándar sí, no modificado. Eso es lo que digo. Hay caminos sin afirmar. No, que simplemente se pasa la máquina y no le colocan nada, ni siquiera un afirmado, ¿no? O le colocan un lastre. Hasta para esto hay que tener, digamos, un cierto criterio. Este es en Lima, una urbanización en construcción, que para vender la cara de la urbanización y habían hecho las veredas y las pistas las empezaron a lastrar con material, bueno, perdón, esta no es, con material lajoso, y la laja no entraba. Lo que tengo que usar es canto rodado, este de acá es la de abajo, con material lajoso. Entonces cuando pasó la moto niveladora se hizo la huella y ellos se sorprendieron un poco, pero si está lastrado, porque se ha hecho la huella, es que no entraba, tu lastre está flotando arriba, es plano. Para que el lastre ingrese tiene que ser canto rodado, para que lo hunda, se deslice hacia el interior. En Puno hemos hecho lastrado hasta 2 metros de profundidad. Ingeniero, siguen entrando las piedras, síguele metiendo, porque es un lodo, es un barro, es un material completamente blando, ¿no? Entonces, tengo que diferenciar entonces entre los pavimentos que son las capas preparadas sobre un terreno preparado, a los caminos sin afirmar y sin lastrar. Y esa es la situación en el Perú. Esto, fíjese, yo siempre me quejo de que todos pagamos impuestos, todo el mundo habla de todo, pero las entidades públicas no tienen la precaución de mantener actualizada la información. Esta es del año 95. ¿Hace cuántos años, no? Y no se actualiza. Y es la última, yo no sé qué temor hay. Acá me indica que en el Perú tenemos una red vial. La red vial del Perú está compuesta por una red vial nacional, una red vial departamental y una red vial vecinal. La red vial
del Perú eran el 95, 73.000 kilómetros, de las cuales la red vial nacional, es decir, lo administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, era 16.500 kilómetros. La departamental, lo administrado por las regiones, era 14.000 kilómetros, y la vecinal, fíjese el grueso, es la administrada por los municipios, 42.000 kilómetros. Ahora veamos, ¿cuánto de los 72.000 kilómetros están asfaltados o estaban asfaltados en el 95? 8.000 kilómetros solamente. ¿Cuántas estaban afirmadas? 13.000 kilómetros. ¿Cuántas estaban sin afirmar? 16.000 kilómetros. ¿Y cuántas estaban en trocha? 35.000 kilómetros. El grueso. Hay mucho, hermanos, por hacer. Hay muchísimo por hacer en el Perú en el tema de pavimentos. Y hay cuestión de ser creativo. Ver cómo motivo a los municipios para que resuelvan sus problemas locales, empezando por ahí. Ahí está el grueso. Entonces hay soluciones de todo tipo que se pueden aplicar. Solamente para que cerrar esta parte de los tipos de pavimentos. Entonces vamos a ingresar a una cosa que me parece que es importante tomar en cuenta. ¿Cuáles son los factores que afectan el comportamiento de los pavimentos? Sea flexible o sea rígidos. Básicamente son tres factores: climáticos, el tránsito y el suelo. El aspecto del suelo, los tres que afectan el comportamiento de los pavimentos. Luego yo debo, con esta información, diseñar los pavimentos. Lo primero es el diseño geométrico, el trazo, por donde va la vía, pendientes, curvas, etc. Luego viene el diseño estructural, los espesores, de acuerdo al tipo de pavimento y a los materiales que dispongo, los espesores de las capas. Y luego el diseño de mezcla de cada una de esas capas, en qué proporción van los agregados, etc. La respuesta, perdón, el paso siguiente es la construcción, con toda esta información y con el diseño. Y para eso las 3 M's, ¿no? Materiales, métodos y máquinas. Esto va en las especificaciones técnicas que salen del diseño. El diseño tiene que decirme no solamente qué espesores usar, no solamente darme los planos de diseño, darme las especificaciones técnicas, para decirme cómo hacerlo. En base a eso es que se le pone precio, en base a eso se licita y en base a eso se ejecuta. Es más, eso tiene que tener una relación de equipo, un cronograma de ejecución de obra, todo es plata. Lo importante es que la respuesta del pavimento se va a medir en términos de serviciabilidad. Los gringos son muy prácticos. Ellos en un momento dado dijeron, bueno, ¿cómo mido la serviciabilidad? Una escala de 0 a 5, donde 0 es muy pobre y 5 es muy bueno. El 0 no existe, ya no se puede pasar, simplemente no ingrese un vehículo. Y 5 no existe, pues sería la perfección, sería un tapiz. Entonces ellos han establecido, y lo vamos a ver en su momento, una escala de serviciabilidades. En primer lugar, vamos a ver entonces lo que corresponde a la parte de suelos en el diseño de pavimentos. Una pregunta: ¿hasta qué profundidad hay que investigar para hacer un estudio de suelos? 1,50 por 1,50. Ya. ¿Por qué? Ya, correcto. No se supone. ¿Ah? El módulo elástico. El módulo elástico es... Acá está Bucimés. Esto es tomado de yo desde el año 59, o sea, esto tiene vigencia antigua y sigue vigente, para responder la pregunta hasta dónde investigar, hasta dónde hacer un estudio de suelos. Si esta es mi rasante donde se aplica la carga de 100 PSI, y el eje es simple de 1.8 toneladas, o el eje es simple de 9 toneladas, o es una rueda dual de 3.6 toneladas, o es una rueda dual de 18 toneladas, lo que me está diciendo el gráfico, analizado por la fórmula de Bucinés, en un medio homogéneo, isotrópico y elástico, es un medio ideal. No, pues,
Yo uso el módulo elástico para caracterizar el suelo por algo. No puedo caracterizar por resistencia, porque no es lo mismo una probeta de concreto a la compresión axial que un suelo en un CBR. No puedo comparar los ensayos. El único valor físico que me permite comparar ese módulo elástico. Para eso lo hice, ¿no? No estoy, acá sí, estoy mostrando resultados numéricos de un análisis de Boussinesq en un suelo homogéneo, isotrópico y elástico, para diferentes tipos de cargas y una misma presión vertical en la superficie. Lo que demuestra Yoder es que a 35, o sea, a 75 centímetros ya se diluyeron los esfuerzos para cargas simples de 1,8 toneladas o cargas duales de 3,6 toneladas. Cuando las cargas son de 9 toneladas simple y dual de 18 toneladas el doble, llega hasta 1,50 m. Entonces, esto es, repito, en la superficie de un suelo homogéneo, isotrópico y elástico. Si yo le coloco un pavimento, y ahí viene la pregunta de usted, lo que mostré al principio, si coloco un pavimento que absorbe esfuerzos 10-1 en el caso de un pavimento asfáltico y 500-1 en el caso de un pavimento de concreto, cuando él absorbe esfuerzos, lo que llega es mucho menos que eso, es mucho menos que eso. Entonces, esto es lo que trata de demostrar por qué lo máximo que debiera investigar es 1,50 si es que estoy en la superficie de corte. Porque si tengo 20 metros de relleno y mi pavimento va a pasar acá y yo hago 1,50 m, no me sirve para nada esa información porque sale, ¿no? Vamos a verlo. Este es otro del mismo libro de Yoder para otro tipo de cargas. Según Boussinesq, para dos cargas de... ¿Se acabó la pila? Para dos cargas por rueda simple y dos presiones de inflado. Acá lo que han hecho variar la presión de inflado. Y también llega hasta menos de 1,50 m, a la cual se diluyen los esfuerzos en un medio homogéneo, isotrópico y elástico. Si coloco un pavimento, obviamente que va a ser menos que eso los esfuerzos que se diluyen. Entonces, esto es, si yo tengo un terreno natural y la rasante va a llegar a este nivel, la profundidad que debo investigar va a ser este H del corte futuro más 1,50 m, es lo que debería ser en un corte. En un relleno, acá viene el tema, si se pone interesante. Yo tengo una plataforma de altura H en un relleno y debo investigar una profundidad P por debajo del nivel del terreno natural. El relleno va a ser hecho a futuro, pero no es problema de mi estudio de suelo. Para mi estudio de suelo lo tengo que hacer a partir de 1,50 m. Si yo quiero ver qué efecto va a tener este relleno sobre el suelo, si H es menor que 1,50 m, los esfuerzos se van a diluir. No marca. Los esfuerzos se van a diluir en el relleno, ¿no? Si H es más de 1,50 m, yo no debería investigar para fines del terraplén. Entonces acá viene se colgó. Investigación es función del ancho B, en cualquier caso de relleno, cuando construye relleno. Entonces acá tengo cómo se distribuyen los esfuerzos en un suelo homogéneo, isotrópico y elástico. Y ahí el concepto de que para una faja infinita, de longitud infinita como es un terraplén, los esfuerzos, cuando se da el 10% de la presión en la parte superior, es que se consideran ya que no se transmiten. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un terraplén de 10 metros arriba, 14 metros abajo, a 45 grados y 2 metros de altura, por decir algo, ¿no? Yo tendría que investigar hasta 6.35 veces de B, es decir, hasta 89 metros, teóricamente. Imagínense, ¿no? Para que la presión que se transmite en la parte superior. Pero ¿cuál es esa presión? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 0.4 kilos por centímetro cuadrado. Pero no tiene sentido investigar más allá del 1,50 m que está en la línea roja de arriba. Esto ya se acabó la pila, parece, porque no marca. Acá, ¿no? Acá. Esto sería 1,50 comparado con los 89 metros que tendría que investigar. Entonces, lo que quiero diferenciar es, cuando estoy haciendo mi estudio de suelos
y no sé, no conozco el proyecto, porque el proyecto se hace después del estudio de suelos, yo no sé qué zona va a ir, pero sí sé que acá va a pasar la rasante por arriba o por abajo del nivel donde estoy parado, el suelo. Si pasa por debajo del nivel donde estoy parado, quiere decir que va a haber corte. Entonces tengo que saber cuál es la altura de corte para sumarle 1,50 y hasta ahí investigar. Cuando estoy parado acá y no sé cuál es la altura del relleno, bueno, no me debo preocupar, solamente hacer 1,50, porque el relleno va a ir sobre ese terreno. Cuando ya venga la construcción del relleno y muestre que el suelo con 1,50 no tengo suficiente información, ya haré el estudio particular del relleno, ¿no? Si tengo duda a ese nivel y se me exige información, la solución está con la geofísica, porque eso investiga a mayores profundidades y de manera lineal. Cuando tengo plataformas en corte y relleno compensado, en la parte de corte obviamente 1,50 y en la parte de relleno 1,50 más H. Muy bien, entonces, ¿cómo caracterizo los suelos? Para pavimentos asfálticos con CBR y para pavimento de concreto con el módulo K de reacción que mencionó hace un momento el ingeniero. Son dos ensayos diferentes que tratan de simular dos cosas diferentes. Este trata de simular las cargas puntuales de los vehículos porque el pavimento se deflecta, y este trata de simular un plato rígido sobre una losa rígida que se va a distribuir la carga en un área mayor. El ensayo que se utiliza actualmente es el módulo resiliente, que es un ensayo triaxial con carga cíclica, la que te he explicado. Lo que yo quiero es llamar la atención en que el Ministerio de Transporte tiene unas normas, unos procedimientos de ensayo, le llaman, ¿no? Que en la última versión es la 128 de 2016 y hace referencia a la norma AASHTO T274. Pero esta norma está descontinuada. Es el problema cuando no hay unos comités técnicos permanentes que actualizan. Esa es su chamba. Ellos tienen que no... Porque la gente que utiliza esto y que no tiene por qué ir más allá del uso de la norma, lo agarro y lo copio y lo uso. Y me amparo eso. Está descontinuado. No se han tomado el trabajo en que la referencia ya varió. Incluso el tipo de norma es diferente. Ya no es la 274, sino la 307. Es otra norma que se llama módulo resiliente de materiales granulares no aglomerados de base, subase y suelo de subrasante. Uy, perdón un ratito. Está grabado acá. ¿Qué ha pasado? Está repitiendo. El módulo resiliente es algo que se utiliza y que tiene correlación con CBR y con K. ¿Hay algún problema? Ya, acá está. Este es, ¿no? Sea CBR, sea módulo K, o sea módulo resiliente de diseño, el concepto es el mismo. Y este es un caso acá en Ranza, en el Callao. Ellos me dijeron, ingeniero, tenemos un problema, es una zona bien transitada, bueno, para nosotros significa mucho dinero, y le hemos diseñado, construido hace 2 años, y está dañada, está toda destrozada. Por los camiones, los holpas, los vehículos que pasan, los montacargas, ¿no? En los almacenes estos. Pues yo empecé a revisar todos los documentos y encuentro que la curva de CBR que se ha utilizado en el diseño era esta. Y habían utilizado para la subrasante el 15% del CBR de compactación, y era una subrasante arcillosa, y este es el 15% del proto modificado. No se alcanzó la compactación, a lo que hablábamos hace un momento, pero el certificado decía que sí, ¿no? Pero al margen de eso, yo encuentro que el 90%, es decir, el CBR del suelo de fundación, porque en este caso era un suelo uniforme, y esta era una sola curva que representaba al suelo de subrasante y al suelo de fundación. El suelo de subrasante tenía 15% para el 95% de compactación, protomodificado. Y para el 90% tenía el 0,5%. ¿Por qué para el 90%? Porque si ustedes toman el grado de compacidad, no de compactación. Compactación es cuando yo le meto una energía artificial, dinámica. Compacidad es lo que naturalmente se ha formado. Si yo mido la compacidad de un suelo, va a estar por debajo del 90%, entre el 80 y el 90%.
La natural sería 90. O sea, el suelo, si yo le tomo su densidad y le tomo su Proctor, voy a encontrar que está al 90% de compactación natural. Tomo la densidad, ya, y con esa densidad entro. Con esa densidad, tomo la densidad y la humedad, porque entro con la densidad seca y entro. Por eso le digo, eso no se hizo, pues, en su momento. Ya, no, está bien, está interesante, está buena la pregunta porque justamente sirve para centrar el foco. Repito, este es un caso en el cual un pavimento ya había sido construido y así está dañado en 2 años, que no debía ser, debía durar 20 años. Me dan la curva del CBR, yo ya no hice ningún estudio, me dieron el papel, los diseños para revisarlos y ver. Y yo encontré que él había diseñado con 15% de CBR. Ya, entonces yo ingresé con el 90% del CBR para ver qué valor me daba, y me daba 0.5%. El suelo arcilloso tiene esa característica, cae bastante, ¿no? ¿Ah? Claro, claro. Entonces yo le dije, fíjate, tu pavimento era de 50 centímetros, ¿eh? Base, su base, y la capa de su rasante era de 30 centímetros. Tu carga hace esta distribución de esfuerzos, es decir, hasta 70 por debajo de la capa de su rasante. O sea, el suelo de fundación 70 centímetros. La compactación acá está al 95% de proto modificado, con 15%, y la compactación acá, compacidad, pues digo natural, compacidad no compactación, natural, es menor del 90% de proto modificado, de 0.5. Entonces el CBR que debió haber usado para el diseño, el ingeniero, no fue 15%, sino 30 centímetros multiplicado por 15, más 70 centímetros multiplicado por 0.5. Dividido entre 70 más 30, 100, 5%. O sea, él la subdimensionado al pavimento. Es un ponderado. Hay otras fórmulas que utilizan los módulos elásticos y el espesor al cubo. Hay varias fórmulas, ¿no? Pero es simplemente para mostrar. Ustedes pueden usar la que de acuerdo a las circunstancias. Sí, hay muchas fórmulas, como digo, hay una que incluso la han publicado hace poco los ingenieros de Costa Rica, y tiene un error. Yo no metí mi cuchara para no crear una polémica, lo de la NAME, porque ponen los cubos, pero no ponen el espesor del otro lado, o sea, dimensionalmente no coincidía. Pero yo, como digo, simplemente para mostrar que tengo que hacer un ponderado. Ahora, a la pregunta del ingeniero, ¿qué pasa si acá abajo el suelo de fundación tiene 3 capas diferentes, de 3 suelos diferentes? Tendría que tomar el CBR, el K o el módulo resiliente de cada uno de esos suelos y hacer un ponderado acá abajo primero representativo de esto, ¿no? Y luego hacer el ponderado global. No, perdón, si yo tomo el asistente en el campo, habría diseñado con 0.5. Habría diseñado con 0.5. Y está mal, pues también, ¿no? Está mal con 0.5 que diseñar con 15. Por eso digo, si yo tomo lo que sugieren, que es el CBR, pues no sale el puntero acá en la pantalla, bueno, que es el CBR de 0.5, no hay pila. Si tomo el CBR de 0.5, estoy sobredimensionando el pavimento, porque me va a salir un espesor enorme, un número estructural altísimo. Si tomo 15,